Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí en el conversatorio sobre aislamiento social, violencia familiar y nuevas dinámicas del ciclo de conversatorios de las lecciones del COVID-19 ante la nueva normalidad en modalidad virtual, no nos queda de otra. Les damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos este día y bueno, pues es el segundo conversatorio de esta serie de conversatorios y tenemos a unos excelentes y maravillosos ponentes que nos contarán sobre su visión sobre el aislamiento social, violencia familiar y nuevas dinámicas. La dinámica, para que todos la conozcan, va a ser los ponentes darán su ponencia tendrán hasta 15 minutos y después entraremos en un debate los ponentes de unos 20 minutos para dejar al final un tiempo extra para preguntas y respuestas que las iremos tomando a través del chat. Entonces, muchísimas gracias. Nos acompañan como panelistas la doctora Jacqueline Garza Plasencia, investigadora del Colegio de Jalisco. Jacqueline, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Guillermo Cepeda Lecuona, también investigador del Colegio de Jalisco y director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Guillermo, muchas gracias, doctor. También nos acompaña Eunice Adriana Avilés Valencia, que ella es directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. Eunice, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Sonia Serrano Íñiguez, que es periodista y jefe de investigaciones especiales de NTR Guadalajara. Sonia, muchísimas gracias. Gracias. Pues bueno, doy la palabra para iniciar este muy interesante conversatorio, pues a la doctora Jacqueline Garza Plasencia, de quien haré una presentación curricular, si me lo permite. Ella es doctora en antropología por el CIESAS de la Ciudad de México, tiene un postdoctorado en ciencia política por el Centro de Estudos da Metrópoli de la Universidad de São Paulo y el Centro Brasileiro de Pesquisa e Plantajao. Seguramente lo dije mal, en Brasil. Es candidata a investigadora nacional en el SNI e investigadora asociada del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho LAT en la sección México. Desde el campo de la antropología política se ha enfocado al estudio de las interacciones Estado-sociedad bajo una perspectiva relacional. Sus principales agendas de investigación versan en torno a la acción colectiva y la participación de la sociedad civil organizada en políticas públicas. Sus publicaciones incorporan temas vinculados a las víctimas de la violencia, los derechos humanos, la justicia y la desigualdad social. Sus más recientes publicaciones son Entre el silencio y la memoria, familiares organizados de personas desaparecidas en México, familiares organizados en la vigilancia y defensa de los derechos humanos frente a la desaparición de personas en México, actores y redes del movimiento por los derechos humanos en América Latina, Estado, violencia y víctimas, y respuestas ciudadanas frente al performance de la guerra, por una memoria indómita, el movimiento de familiares de personas desaparecidas desde las décadas de los 70 en México, y políticas públicas y violencia en México, la incidencia del movimiento de paz con justicia e dignidad. Pues Jacqueline, muchísimas gracias y adelante con la exposición. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. También agradezco a las autoridades del Colegio de Jalisco, especialmente al doctor Javier Hurtado y al maestro Enrique Rodríguez por invitarme a este panel. A mí lo que me interesa en esta intervención pues, es dar un panorama muy general, digamos, sobre las nuevas y las no tan nuevas dinámicas, por no decir las dinámicas de siempre asociadas a la violencia familiar. Me voy a permitir compartirles la pantalla de una presentación que preparé. Listo. Bueno, justamente lo que, como les decía, me interesa abordar de este tipo de violencia, pues sin duda es que estamos hablando de un tipo de violencia que es crónica y que ha ido en aumento en los últimos años, pero también que ahora con el COVID, ¿no? Vamos a decirse, como en todos los ámbitos de la vida, pues se ha venido a agudizar
este tipo de violencia. Entonces, me voy a permitir leer un párrafo del trabajo etnográfico de Diana García, una estudiante de la Maestría en Estudios Sociales y Humanos del Colegio de Jalisco, que ha realizado en estos tiempos de pandemia. Y dice, a ver, déjenme ver por qué no avanza. Mi conexión es inestable, pero bueno, no sé por qué no puedo compartir, ¿no? Bueno, voy a continuar. Dice, después de unos minutos empezaron de nuevo los gritos. Efectivamente, estaban golpeando a la vecina. Entre los gritos de dolor, ella clamaba, por favor, ya no me pegues, ya no me pegues. Escucharlos hizo que mi malestar no solo fuera físico, sino también emocional. Tenía que hacer algo, pero dudé. ¿Cómo podía dudar si siempre he estado en contra del maltrato hacia la mujer? No sabía qué hacer. Pensaba que si intervenía podría haber represalias hacia mi familia. No quería ponerlos en riesgo. Finalmente, tomé la decisión de intervenir de alguna manera. Busqué el número telefónico del Instituto de la Mujer y llamé en repetidas ocasiones sin tener respuesta alguna. Opté por llamar al 911. Entonces, déjenme ver porque no puedo avanzar aquí en la presentación, pero si no, pues la voy a dejar. Ahí está. Lo que yo quería decirles finalmente es cómo ha sido la violencia, pues es considerada la región más violenta de todo el mundo por diversos indicadores, entre ellos los de homicidio, pero también podríamos decir porque prevalece la cultura de las masculinidades nocivas, ¿no? Es decir, esta cultura machista, ¿no? En la que están representados y que gobiernan en todos los hábitos y rutinas de la vida cotidiana, que conducen justamente a la naturalización de la violencia en contra de las mujeres, producen estereotipos, desigualdades de género. Y bueno, esta violencia familiar, hay que decirlo, es un problema social que ha sido poco visibilizado tanto en el ámbito privado y doméstico. De modo que lo que podríamos decir es que con o sin pandemia, los agresores pues, siguen cometiendo abusos de poder, maltrato físico y psicológico a las poblaciones que, como sabemos, como siempre, pues son las mujeres, los niños y los adultos mayores. Solamente por darles alguna cifra oficial y dimensionar cómo ha sido la violencia familiar antes de la pandemia, podríamos decir, por ejemplo, que de acuerdo a los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2015 a abril del 2020, ¿no? En tan solo estos 5 años, como ustedes pueden ver, pues la tendencia ha ido en aumento, ¿no? En enero del 2015 estábamos hablando de 7.675 denuncias de presuntos delitos de violencia familiar y hoy para el 2020 de marzo tenemos 20.232 delitos. Entonces, como ustedes pueden ver, es realmente agobiante la forma en la cual estos presuntos delitos han ido en aumento. Bueno, otro dato que es importante también resaltar, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2016, es que señala que Jalisco se encuentra en la tercera posición de los estados con mayor proporción de violencia hacia las mujeres, solo detrás de Ciudad de México y el Estado de México. ¿Qué más nos dice esta encuesta? Pues que los lugares donde ocurre la violencia familiar, pues generalmente es en la casa de la mujer, y el 56 y el 59.6 de las mujeres señala que experimentó violencia emocional. ¿Qué significa este tipo de violencia? Pues esta violencia es expresada sobre todo en humillaciones, amenazas, pero como sabemos, pues la violencia siempre escala, ¿no? A empujones, agresiones físicas, incluso, hay que decirlo, llegar hasta los feminicidios. Entonces, como podemos ver, pues estamos frente a un problema crónico que se ha venido agudizando y que con la emergencia sanitaria del COVID-19, pues sin duda estamos frente a todo un reto. Entonces, ¿cómo pensar en estas nuevas dinámicas cotidianas durante la pandemia? Entonces, para mí hay que partir de una pregunta que tiene que ver con cómo los hábitos y las rutinas se han trastocado, ¿no? Familiares durante el confinamiento domiciliario. ¿Qué podemos ver? Bueno, en principio hay que decir que tenemos una reconfiguración del hogar, ¿no? Las formas de convivencia cotidianas, tanto el modo de organizar el tiempo en la familia ha cambiado totalmente. Y pues, ¿qué pasa con toda esta nuevas formas de convivencia, por así decirlo, y los modos de organizar los tiempos?
pues también implican manifestaciones de violencia y pues el aumento de las que ya existían previamente, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, es que los hombres, ¿no?, que generalmente salían a trabajar, pues hoy tienen que quedarse en casa a tiempo completo. Y bueno, en algunos casos también hay que decirlo, tanto la madre de la familia como el padre, pues están perdiendo su empleo o han perdido su empleo, ¿no? O sea, son 12,000 empleos que se han perdido, es muchísimo. Y entonces la incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica, sin duda, pues causan estas vulnerabilidades en las familias, ¿no? Hay que resaltar que entonces en donde la situación donde ya hay violencia familiar, pues la situación empeora, ¿no? Estamos viendo es que hoy los agresores y las víctimas pues tienen que convivir en un espacio compartido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿En qué espacio? Pues generalmente, pues muchas veces en condiciones de hacinamiento, en donde vemos pues justamente que los ataques, los abusos emocionales, los insultos, la humillación, pues van en aumento. También es importante señalar que las mujeres y los niños se encuentran aislados, especialmente de esas personas o refugios, instancias o redes que podrían darles apoyo. Entonces, esto también ha sido un problema. Otro de los grandes problemas, pues, es que es muy difícil todavía contar con datos precisos. Seguramente conforme vayamos saliendo de esta pandemia, podremos tener muchos más datos en torno a cómo se ha expresado la violencia familiar, pero según ONU Mujeres, las denuncias de los abusos de familias han disminuido por múltiples factores, ¿no? Entre ellos, pues, que los horarios de atención en estos lugares también se han visto limitados, hay reducción también de atención al personal, o sea, no puedes tener a toda la gente reunida, etcétera, etcétera. Y bueno, y otra cuestión es que las madres o las mujeres víctimas de violencia pues están todo el tiempo con el agresor, entonces tampoco tienen oportunidad de salir a hacer una denuncia. Entonces, lo que sí ha aumentado pues son las llamadas de emergencia, y esto también nos da un indicador interesante. Cómo han aumentado esas llamadas de emergencia, ya sea tanto por parte de la víctima como de los testigos. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, según los datos del Secretariado Ejecutivo, es que tan solo en los 2 meses de marzo y abril, ¿no?, que es cuando se dio inicio al confinamiento, se registraron 47,893 llamadas de emergencia al número 911 que estaban justamente relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. Esto representa un aumento del 52% con respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, bueno, haciendo también ya un sondeo rápido, porque además de cifras hay que pensar que son mujeres de carne y hueso, haciendo un sondeo muy rápido entre amigos y familiares, pues me encontré que algunas mujeres, ¿no?, cercanas también, pues dejaron de normalizar las violencias a las que estaban expuestas, ¿no? Justamente en un área bastante interesante que tiene que ver con exigir que sus parejas también se responsabilicen del trabajo doméstico. Entonces, creo que con la pandemia también se ha hecho mucho más evidente que son las mujeres quienes se hacen cargo de los cuidados del hogar, ¿no? Quienes tienen que tener todo este trabajo doméstico encima, además de cumplir con su jornada laboral remunerada, hacerse cargo de la educación a distancia de sus hijos, pues, y todo lo que implica el trabajo doméstico, pues tienen que cumplir con dobles, triples jornadas de trabajo, pues que implica excesos y múltiples expresiones de violencia. Ya nada más para resaltar, como lo señala la doctora Luz Galindo, especialista en cuidados de la familia de la UNAM, ella dice que efectivamente es necesario hablar de estos cuidados del hogar, ¿no? De quién hace la comida, quién baña a los niños, quién hace el aseo, porque efectivamente de esto casi no se habla, y la pandemia pues nos da una oportunidad para hacer visibles esta crisis de cuidados del hogar y sobre todo la falta de políticas públicas en torno a este tema. Entonces, ya para ir cerrando mi presentación, yo solamente diría que existen justamente algunos retos para las dinámicas familiares en la nueva normalidad. Que vemos en torno, por ejemplo, para la academia, quizás sea un reto reconstruir esas narrativas sobre los efectos del aislamiento en la salud física y psicológica de las personas que integran las familias. Pero también creo que hay que
ser cada vez más evidente cómo estas dinámicas cotidianas se produce un tipo de violencia, una violencia especialmente relacionada con aquella contra las mujeres, ¿no? Que están aisladas. Y todo esto, pues quizás nos permitirá fortalecer las medidas de protección y atención a las mujeres y niñas víctimas de la violencia, construir relaciones familiares más igualitarias, pero sobre todo, pues elaborar mejores políticas públicas que se deben atender o que deben atender este entorno de crisis que se ha agudizado por motivos de la pandemia. Entonces, yo cierro mi presentación diciendo esta idea de aislamiento sin violencia no está sola. Y muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, doctora, por este muy buen diagnóstico de la situación. Los datos yo creo que son preocupantes, seriamente preocupantes. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora le cederemos la palabra al doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Él es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sociología Jurídica. Se ha especializado en temas sobre desarrollo institucional, reforma judicial, seguridad ciudadana y justicia penal. Es autor de 12 libros y más de 40 ensayos publicados como capítulos de libros, monografías o como artículos en revistas especializadas. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de Jalisco, donde coordina la línea de investigación sobre seguridad, justicia penal y derechos humanos en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y director de Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho AC. Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y coordinador de la Mesa del Modelo de Seguridad y Policía Metropolitana de Guadalajara en IMEPLAN. Dentro de su experiencia profesional se encuentra la coordinación del proyecto de Ciudad Segura, de ONU Habitat y Alianza Ciudadana, de la Red de Investigaciones sobre Reformas Penales Comparadas y del proyecto de seguimiento de la reforma penal en México con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Fue coordinador del Eje de Estado de Derecho del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, y del Grupo Técnico Especializado del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio de CETEC-CEGOV. Además, fue académico del ITESO y, bueno, pues con una muy larga experiencia y muchos conocimientos. Guillermo, muchísimas gracias, doctor. Pues adelante con su presentación. Muchas gracias, Fernando. Un gusto coincidir en este espacio de reflexión. Agradezco mucho a mi casa académica, al Colegio Jalisco, por la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio con personas a las que respeto y admiro mucho en este ámbito de especialidad. Y bueno, para hablar de este tema pues, fundamental, como es el tema de, pues en esta situación actual de la pandemia, el aislamiento social, la violencia familiar y nuevas dinámicas. Pues efectivamente el ámbito de la familia pues es el ámbito central de la sociedad, decía Susan Aikin, también el tema de las relaciones en tema de género, que todos los filósofos, por más exhaustivos que han sido, siempre se han detenido ante las puertas de un hogar. Dice, nunca Rousseau, nunca Aristóteles, nunca hablaron de la ciudadanía en general o del ser humano en general, pero se quedaban en el umbral de las puertas de las casas y pocos han entrado hasta recientes décadas a analizar cómo se distribuyen, presente lo que comentaba la doctora Garza, las cargas y los beneficios dentro del hogar y el recurso más escaso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. Y precisamente de esto nace muchas de las cuestiones en tema de género y también estas relaciones que se dan en los hogares y que realmente, pues, quienes hemos vivido este aislamiento, de pronto, pues, percibimos cómo cada quien, según su temperamento, según su circunstancia, pues, se ha visto alterado de una u otra forma por la situación del aislamiento social y efectivamente, como las cifras
aquí mostraba, me parece muy interesante cómo tiene efectos estacionales, pero siempre ascendente la línea de tendencia de las cifras que nos presenta violencia intrafamiliar o de llamadas por violencia intrafamiliar la doctora Jacqueline, pues sí se registra también aquí en Jalisco, al menos en los servicios que prestamos en el Instituto de Justicia Alternativa, sí vimos un aumento de esta situación. También en el tema de violencia doméstica, donde pues siempre la vulnerabilidad más grande está sobre el tema de las mujeres, también de los niños, y que se ha aumentado pues presente en esta, como bien se comentaba, con el componente de una presión económica de esas personas que además no solamente estamos en situación de aislamiento, sino con la preocupación, la angustia de la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Aumenta el caldo cultivo para que se genere estas dinámicas violentas. Y bueno, en el tema del ámbito institucional, pues, y en particularmente de género, por la declaración de Belén do Pará, pues uno de los deberes que establece para los estados es tener el andamiaje institucional para canalizar estas manifestaciones de violencia, de su investigación, de su canalización, y con base en esta declaración que es de 1994, se establece en el ámbito del que trabajo actualmente, que es la justicia alternativa, pues la prohibición de que se sometan a mediación, a conciliación, estas conductas violentas por unos principios de la justicia alternativa, es la equidad entre las partes, y bueno, se establece que no hay una asimetría entre las partes en lo que se respecta a la violencia de género, y cuando de manera equívoca en nuestro país se daba este tipo de prácticas de mediar en estas situaciones, pues fueron no pocas los casos en que con un acuerdo en materia familiar se daban conductas violentas incluso extremas, ¿no? Hubo una investigación que documentaba los casos de mujeres que fueron a la tumba con una orden de protección o con un convenio en su favor en materia familiar, cuando hemos hecho los estudios en centros de mediación, pues que a veces se trata de burlar estas prohibiciones. Por ejemplo, recuerdo en un caso, en nuestros trabajos de muestreo de expedientes, en un caso en un estado del norte del país, de pronto pues se veía que era evidente que el esposo había golpeado a la señora y se había procesado a través de un centro de mediación, se advierte la anomalía, se le llama al mediador y a la persona que calificó el hecho, y su argumento fue, no, es que no están casados, entonces no hay propiamente violencia intrafamiliar. Entonces, este tipo de cuestiones se ha tenido que establecer. Hay corrientes radicales que empiezan pues, a impulsar nuevas formas de realizarlo, pero creo que el tema de la justicia alternativa, de las herramientas de la justicia alternativa, es muy valiosa y poderosa para este tipo de dinámicas. Desde luego no cuando ya se cometió un ilícito, porque, como decimos, no se puede llegar a un convenio, no se puede negociar este tipo de conductas, porque además de que hay un componente de violencia alto, pues no hay equidad entre las partes, hay una asimetría que vicia cualquier posibilidad de un acuerdo en condiciones de equidad. Pero sí el tema de la justicia restaurativa, el tema de la violencia tiene mucho potencial en los mecanismos alternos en el tema familiar, en la medida de que no se detiene el interés jurídico de las personas, sino que va a las necesidades emocionales. Lo que se ha estado trabajando, y tenemos aquí 2 programas en Jalisco, en el Instituto de Justicia Alternativa, es que no podemos, por ley, intervenir en el tema de violencia intrafamiliar. En el Centro de Justicia para la Mujer tenemos un módulo del Instituto de Justicia Alternativa, pero ya atendemos cuestiones conexas o que llegan, no califican para un tema de violencia intrafamiliar, pero sí se nos canaliza para algún tema de conflicto vecinal, de algún tipo de esos conflictos que a veces acompañan las necesidades de justicia de las mujeres. No se puede tampoco durante el proceso penal intervenir.
en la mediación de delitos de violencia intrafamiliar, pero sí en la ejecución de sentencias. Ahí estamos realizando labores de justicia restaurativa, es decir, ya hay una sentencia, ya no se puede evadir la responsabilidad, ni uno de los principios de la justicia alternativa es la voluntariedad. En materia penal se dice con mucha frecuencia que pues está eclipsado este principio de voluntariedad, porque una de las partes, generalmente el victimario, pues tiene el apremio de evitar un antecedente penal o una sanción penal, y por eso quizás busca llegar a una solución. Le está impedido por ley el tema de violencia familiar, pero en la ejecución ya ha sido impuesta la sanción. Lo que sí se puede hacer es un ejercicio de justicia restaurativa para tratar de que la persona mejore esta situación de violencia, no repita las conductas, reconozca y también pida perdón, ya sin ningún premio, como sería una reducción de sentencias. Es una condición para que operen los mecanismos restaurativos, que no haya una recompensa para el victimario, es decir, te voy a bajar 6 meses de condena si participas en un proceso restaurativo. Eso debe ser voluntario, sin ningún beneficio, y lo que persigue es, muchas veces la víctima de violencia dice, ¿por qué yo? Es decir, incluso muchas veces cuando hay una relación preexistente, se llega a establecer el que dice la persona, bueno, la víctima llega a decir, yo lo provoqué, me lo merezco, si ya sé cómo reacciona, ¿para qué lo provoco? O cuando no tiene una relación previa, de decir, ¿por qué fui yo? ¿Por qué entre tantas mujeres o entre tantos hombres? Y también es el caso contrario. Yo fui precisamente la víctima de esta violencia de género, y un proceso restaurativo ayuda mucho a que esta persona no se sienta permanentemente vulnerable, le ponga rostro humano a el victimario, y el victimario también se ha ayudado en un proceso de culpa que él tiene, pide una disculpa, y también al ponerle rostro humano a su víctima, recupera un poco de esta posibilidad de reinsertarse de mejor manera a la sociedad. Entonces se han tenido en materia penal buenos resultados en el tema de ejecución. Desde luego, no es lo mismo un tema de violencia que el tema de, por ejemplo, violencia imprudencial. Un caso de una señora, me recuerdo que le decía a quien privó de la vida a su hija en un accidente de tráfico, le decía, eres un asesino, me quitaste lo único que tenía, que es mi hija, y él le contestó, oiga, yo tengo 8 meses sin poder dormir, 12 veces en la noche me despierto sobresaltado, recordando la sensación que tuve del cuerpo de su hija pegando en mi vehículo. Tenía yo el sol de frente, no supe lo que pasó, ese día no salí a matar a alguien, y la angustia que yo dije, ¿a qué le pegué? Me orillé y vi que pues había sido una persona y que le había quitado la vida, y el que estas dos personas hayan establecido pues que ambos están en un drama, una persona que pues perdió la tranquilidad, que está en un proceso penal, que tiene la culpa de haber privado de la libertad, de la vida a una persona, se enfrenta con, y la propia señora, la madre de familia, pues ahora está tomando su curso de mediación, porque pues le ayudó un poco a sanar su duelo, a reconciliarse en la medida de lo posible con esta adversa realidad, y también al victimario le ayuda al proceso de culpa que traen. Obviamente es muy distinta la dinámica. También para no excederme del tiempo, también estamos haciendo labores de justicia restaurativa en materia familiar, pero preventiva, cuando empieza a haber inercias de irritación, de conflictos por la distribución. Con mucha frecuencia llegan aquí al instituto personas que tienen problemas, sobre todo parejas jóvenes, con el cuidado de los hijos. Es decir, oye, pues yo tengo 18 años, quiero seguir con mi círculo de amigos. Entonces, un día cuidas tú a los niños y un día los cuidas tú. Y este tipo de conflictos que pueden incipientemente generar una espiral de violencia, se empieza a dar un acompañamiento. Entonces, también en materia preventiva se empieza a tratar de atender estos casos desde las necesidades emocionales, y también, muy importante, el comisario de la policía de Zapopan nos hacía referencia a que hay 1,700 órdenes de protección contra mujeres, y él nos decía
pues tengo por turno a 800 policías, ¿sí? No puedo ni siquiera en ocasiones de a tres órdenes de protección por policía, y además tengo el pendiente como autoridad de que esta persona violentó a esta mujer, ya tiene una orden de protección, quizás esto lo inhiba, pero va a establecer una relación con otra mujer y va a volver a hacer un círculo de violencia, y nadie está trabajando, o pocos están trabajando con estas personas. Dimos con dos instituciones dos asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, que están trabajando con hombres que presentan conductas violentas, para también tratar el otro término de la ecuación. Una buena práctica que localizamos en Morelos es precisamente que un colectivo de mujeres que apoyaba a víctimas de la violencia intrafamiliar, todas ellas o de género, todas ellas mujeres, se les pidió, con un apoyo de USAID, que también acompañaran en las medidas cautelares distintas de la prisión, como son terapia a personas que habían enfrentado conductas violentas, que también se le diera atención a los hombres agresores. Y pues fue un desafío para las organizaciones de la sociedad civil, que siempre habían visto al enemigo en el victimario, empezar a trabajar con estas personas y pues darse cuenta que también allá hay una gran conflictividad, otro drama personal, y acompañarlos, los han acompañado a tratar de salir de estos ciclos, y tiene efectos multiplicadores muy importantes, porque se termina o se reduce un foco de violencia que, como bien decía el comisario de Zapopan, pues a lo mejor después vuelven a hacer la misma conducta. Entonces es muy importante que aquí en Jalisco hay un par de asociaciones, pero pues tienen recursos muy limitados, se puede dar este acompañamiento. Lo bueno de la mediación es que el mediador no solo resuelve conflictos, sino que detecta vulnerabilidades. Tenemos un convenio con la Secretaría del Sistema Jalisciense de Asistencia Social para cuando detectamos un joven que cometió daños en una finca vecina, pero también tiene un problema de adicciones, canalizarlo a instituciones que lo van a ayudar a salir de su adicción, y también en casos de personas con mal manejo de su ira, o con incipientes señas de violencia, pues ser atendidos para reducir esta vulnerabilidad. Y cuando documenté esta buena práctica en Morelos, fue una persona que evitó la prisión preventiva con este tipo de medidas, y su testimonio y epígrafe de la buena práctica era: para mí acabó siendo una bendición caer en el sistema de justicia penal, porque no me privaron de mi libertad, confiaron en mí, me ayudaron a superar una adicción después de 3 intentos que tenía, me enseñaron a buscar trabajo, porque ni siquiera tenía cómo hacer un currículum o a dónde acudir, porque también hay bolsas de trabajo en estos colectivos que apoyan, y me hicieron mejor persona. Entonces, yo me pregunto si las 80,400 personas que el día de hoy van a dormir en una prisión, aunque se presumen inocentes porque están en prisión preventiva, podrían decir que fue una bendición para ellos caer en el sistema de justicia penal. Entonces, cuando hacemos un acompañamiento para no solamente dar medidas distintas de la prisión, sino ayudar a reducir esta vulnerabilidad, pues se hace una diferencia. Son 2 pequeños programas que estamos trabajando en el instituto: justicia restaurativa en ejecución de sanciones, y justicia restaurativa y acompañamiento para prevenir escalamientos en conflictos familiares hacia la violencia. Serían 2 de los temas en esta primera etapa. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que está haciendo el gobierno del Estado. Las buenas prácticas siempre se celebran, que se reincorporen. Pero bueno, ahora le daré la palabra a Eunice Adriana Vilés Valencia. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara, ha cursado distintos diplomados, cursos y capacitaciones enfocados a la violencia de género, violencia intrafamiliar, derechos de niñas, niños y adolescentes, violencia institucional y violencia de género, entre otros. Su experiencia profesional se ha formado la mayor parte de ella en el sistema DIF de Guadalajara, ocupando cargos como asistente de dirección general, abogada de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, asesor jurídico de la Procuración de la Defensa del Menor
y la Familia, agente de la Procuraduría de Niños y Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco, entre otros. También laboró en la Universidad Panamericana como asesor académico y en ayuda y servicios AC como encargada del área legal. Actualmente es directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. Pues, Eunice, muchísimas gracias y adelante. El micrófono, por favor. No te escuchamos, el micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, muchas gracias. Pues como veíamos, yo creo que voy a tratar de compartir aquí una pequeña presentación. A ver si se ve. Respecto a lo que hacemos en el CEPAVI. Nosotros, en mi caso particular, en el Consejo Estatal es parte del sistema DIF Jalisco, ¿no? Entonces, dentro está estructurado como parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y pues bueno, las funciones generales como su nombre lo indica, es un consejo. Entonces, un órgano que se compone con dependencias del gobierno estatal, pero también debe tener, y de acuerdo a la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, participación de los organismos de la sociedad civil, así como de las instituciones de educación superior. En este consejo, bueno, pues tenemos algunas líneas estratégicas de atención que me gustaría compartir con ustedes porque creo que como un preámbulo respecto a la situación del confinamiento y las enseñanzas que nos ha dejado en materia de la violencia familiar. Las unidades de atención a la violencia familiar son instancias administrativas donde se brindan servicios integrales y multidisciplinarios. Trabajo social, psicología, jurídico. Nosotros como CEPAVI lo que hacemos también es el fortalecimiento de estas unidades que están en 56 municipios. Hay 58 unidades en 56 municipios y a través de esto se desarrollan varias estrategias, por ejemplo, este proyecto de apoyos económicos a mujeres que han vivido violencia familiar y que es un proyecto más preventivo de atención en las comunidades, en lo local. Nosotros queremos sensibilizar a la población en general a través de los testimonios de las mujeres que han superado la violencia y que comparten este testimonio de la ayuda que recibieron en los municipios a través del sistema DIF, a través de las unidades de atención que prevé la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, y acompañándolas con un proyecto de vida. Y entonces, este incentivo económico debe incidir directamente, son 10,000 pesos, pero realmente lo valioso de esto no es el dinero, sino el acompañamiento en todo el proyecto de vida libre de violencia. Y bueno, pues pueden usarlo para la capacitación, para tener materia prima para pequeños negocios. Estas son las direcciones y bueno, pues las ubicaciones, teléfonos y contacto de las unidades de atención. Bueno, el CECOVIM es el Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres. Depende es una estrategia que tenemos compartida con CISEM, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, pero DIF desde hace muchos años ha estado trabajando con estos grupos reeducativos y preventivos para las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas. Primero se llamó Hombres en Construcción y era un taller, un proyecto un poquito largo, pero se ha ido modificando de acuerdo a un modelo que está publicado en CONAVIM, que es este modelo CECOVIM. Actualmente, además de tener instalaciones en 5 de febrero, que es a donde nos dirigen ya sea las sentencias, como parte de la sentencia de violencia familiar a los hombres generadores, como también en las medidas cautelares. Se les
dirige, digamos, como parte de estas medidas de protección que se da a las mujeres y que se ordena a los hombres, ¿no? A través de este medio de medidas cautelares. Y allí también recibimos hombres de forma voluntaria que quieran mejorar esta relación y que participen. Actualmente hemos capacitado, me refiero en tiempo de COVID, que enseñanza también nos puede dejar, que hay otros medios de capacitación. Nosotros tuvimos 80 psicólogos y psicólogas de los sistemas DIF municipales que trabajan en las unidades de atención, capacitándose en este modelo en particular. El maestro Enrique Rodríguez, que se encarga de este tema, con la participación de varios profesionales que conocen de las estrategias de atención y de las buenas prácticas que se han dado en todo el mundo y en la historia. Él fue el que inició aquí en Jalisco hace pues varios años ya, más unos 10 años, pero actualmente sí nos manejamos con un modelo muy concreto que es el CECOVID, ¿no? CAMET es un refugio que también está a cargo del mismo, del CEPAVI y tenemos, pues es el más grande de Latinoamérica, son 23 habitaciones donde se da una atención interdisciplinaria, donde hay un acompañamiento multiprofesional y seguimiento durante un año después de haber egresado para que tengan una vida libre de violencia con los apoyos. Bueno, en este caso participamos con un proyecto al gobierno federal y bueno, pues nos asignaron 5 millones de pesos solo directo para apoyo, para contratación de personal especializado y para poder dar un servicio óptimo tanto en durante la estancia de estas mujeres y buscar la autonomía económica para su incorporación social, ¿no? Entonces, normalmente tenemos 136,000 pesos para el egreso, material de curación, rehabilitación, estos 4,431,000 que quedó ya al final de ciertos ajustes. Y bueno, yo creo que ya hablamos pues lo mismo. Yo creo que sería como repetitivo tomar la incidencia delictiva del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ya veíamos o lo comentaba la doctora Garza, que pues este aumento de las llamadas a 911 y de los municipios, ¿no? Con altos índices de feminicidio, con esta impunidad que normalmente se da. Sin embargo, como confinamiento ha agudizado esta situación que ya se estaba viviendo, que nosotros ya dentro de las estrategias y de las alternativas que nosotros hemos visto, bueno, hablamos también de los obstáculos que se tienen normalmente para la atención del maltrato y la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, que se ha, pues a pesar de todos estos compromisos como Estado mexicano que tenemos para proteger a niñas, niños y adolescentes, pues bueno, siempre hemos tenido la ventaja de tener nuestros propios medios de información y nuestros propios medios de documentación de datos, porque tenemos una plataforma se llama Módulo de Información sobre Violencia Familiar, que de los municipios que tienen unidad de atención, decíamos 56, registran cada atención y tenemos un padrón general, domicilio, está geolocalizado, tenemos esta información cada semana. En COVID normalmente hacemos un corte y hacemos un análisis cada mes, pero en COVID lo hemos hecho cada semana para tener muy claras las políticas públicas que se requirieron y que se han generado durante esta pandemia. Por ejemplo, con CIPINA
en estas, las acciones indispensables para atención y protección integral, también salió pues de esta evaluación de las situaciones que nosotros hemos detectado en la atención. Y bueno, todas estas estrategias o medios para la atención, pues hablamos, por ejemplo, del 911, que se adecuó las llamadas de emergencia buscando las 24 horas con la recepción y la difusión a través de una estrategia que se llama Cuidarte en Casa, que se generó por el gobierno del estado. Bueno, esto ya son toda la parte de los ejemplos de la violencia según la etapa del desarrollo. Sabemos que hay pues muchos tipos de violencia. Aquí el Comité de los Derechos del Niño pues ya como que aclara. Ahorita acabamos de recibir recomendaciones como Estado mexicano y estamos haciendo acciones específicas muy dirigidas para lo que no se ha hecho durante estos años, ¿no? Antes de las anteriores recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Entonces decíamos que esta estrategia de quedarte en casa implica pues dos ejes, ¿no? La prevención. Nosotros hay un micrositio donde se da información a la población sobre esta situación de crisis y también este 075 estamos nosotros coordinados desde el 8 de abril, 58 unidades, bueno, realmente se capacitaron por parte de Salud Mental, del Instituto Jalisciense de Salud Mental, a 61 profesionistas de 32 municipios que concluyeron la capacitación y están en la plataforma para poder estar recibiendo llamadas de atención, de emergencia, de contención, de este tipo de espacios, e incluso también los reportes de maltrato que se busca que sean lo más amigables con niñas y niños. Y bueno, pues además este 911 está coordinado también hacia las llamadas de emergencia que nosotros también recibimos y tenemos un seguimiento y atención directa a través de estas unidades de atención. ¿Qué pasa? Que hemos detectado situaciones muy graves de abandono de adultos mayores, porque bueno, se entiende que en este confinamiento no se puede convivir tanto con las personas adultas mayores por el riesgo que implica el contagio. Sin embargo, también vemos el abandono que es como pues aunado, ¿no? a las situaciones de violencia. Personas con alguna discapacidad son nuestros principales población beneficiaria o población que requiere la atención especializada que dan los servicios del gobierno del estado en general. En particular me refiero al sistema DIF Jalisco y a las unidades de atención que se coordinan. ¿Por qué hablo de la coordinación? Porque desde la contratación por el sistema DIF municipal, nosotros nos dedicamos primero a la inducción, a la evaluación de los conocimientos de las personas que atienden violencia, a la capacitación para reforzar esta profesionalización y después a la supervisión en cada municipio de que los modelos y los protocolos de atención se lleven a cabo como se ordena desde la ley, porque es muy clara tanto la ley como el reglamento de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. Pero nosotros no nada más decíamos que damos este acompañamiento interdisciplinario, sino que también se tienen otros modelos o estrategias que se desarrollan a partir de estas líneas principales de acción. Esto es, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad y mediante un modelo que se adaptó a la población mexicana por ODI y GENDES, con un recurso de USAID, se capacitó a 80 psicólogos y psicólogas, solo que algunos se ha
realizado la capacitación era presencial en un principio, y iniciamos en febrero, por lo que tuvimos que elaborar o reestructurar la estrategia de capacitación. Entonces hemos ido como un poquito, ahorita terminaron 29 psicólogos y psicólogas, porque pues obviamente la capacitación virtual con la evaluación de trabajos, la retroalimentación implica más tiempo que una capacitación presencial de varias sesiones. Entonces, de hecho, pues ya nos dio la posibilidad de trabajar con más cercanía, a lo mejor de forma virtual, pero con más contacto, ¿no? Con cada uno y con cada una de las profesionales que atienden este modelo y que están implementándolo. Estamos en el proceso de la implementación de este modelo en estos inicial con 7 municipios y el CAMER, que hablábamos que es el refugio del sistema DIF Jalisco, porque queremos tener pues mucho cuidado en que se respeten los modelos como la metodología, la evaluación, la supervisión de los instrumentos, por ejemplo, ¿no? Y del seguimiento de cada tema. ¿Por qué? Porque sí también coincidimos en que la familia como tal ha sido descuidada como medio de desarrollo del ser humano, que nos hemos enfocado mucho a lo mejor en la cuestión de género, que es muy importante, que es muy necesaria, que gracias también a todos los movimientos del 8 de marzo pasados, pues se tiene más visibilidad estas situaciones de la violencia de género, y junto con este fenómeno, ¿no?, del confinamiento por la pandemia, creó crisis muy necesarias para poder tomar nuevas determinaciones como familia. Y entonces esto está, creo yo, avanzando a pesar de ser un proceso complicado, muy complicado, por los aspectos que ya se manejaban en participaciones pasadas. Obviamente, pues la ansiedad de cada uno de los miembros, de las escuelas, compartir estos espacios, pero sobre todo de la poca elementos o la poca posibilidad de herramientas de solución de conflictos de una forma no violenta, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos estamos dando cuenta y sí se está buscando esa cercanía. Hemos detectado que el 911 obviamente no es la mejor alternativa a la hora de que nos hablan. Sí, la gente, las mujeres, las personas adultas mayores, no ven como la alternativa mejor la movilización policíaca, por ejemplo, ¿no?, que se tiene con código violeta, que es el 911 en este tipo de casos y en confinamiento. Entonces, tenemos que regresar otra vez a estos modelos de reeducación, porque esto es, comparto, precisamente estamos impulsando lo que es el SECOVIM, y también estos modelos de reforzamiento de las relaciones familiares desde una perspectiva de género y una perspectiva de infancia, porque escuela para padres, lo que se conocía de toda la vida en DIF, que yo hablo más, mi trabajo cotidiano de más de 22 años en el sistema DIF, pues yo creo que es en ese sentido de que han sido rebasadas las violencias y las familias por el hecho de buscar ser inclusivos con los diferentes tipos de familias. Hemos descuidado la relación interpersonal de apoyo y de cariño que se da en cualquier familia, ¿no? Entonces, eso es importante retomarlo, reforzarlo, y pues eso es lo que estamos tratando de hacer desde el sistema DIF Jalisco, a través del CEPAVI y de algunas otras
estrategias con las que nos coordinamos, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, la capacitación a ministerios públicos, la capacitación a todo el personal que implica las fiscalías, el Centro de Justicia. Entonces, no nada más las de aquí, sino las regionales, que parece que se requiere un redoble de esfuerzos en la sensibilización de estas temáticas especializadas. Entonces, pues mi participación pues es en el sentido de las estrategias que se buscan, y pues bueno, yo no quise regresar a explicar lo que ya se había visto, ¿no? Sobre nuestras fuentes, como decía, pues también tenemos reportes de las unidades de atención, y sí hemos visto como conclusión, podría decir, que un incremento en las llamadas de auxilio, pero no en las llamadas de auxilio tradicionales o el 911, sin que también tengo el reporte de que sí ha aumentado, incluso en marzo fue casi de un 50%, y hacia nosotros, en las llamadas de auxilio dirigidas a nosotros, pero en abril disminuyó notablemente. Se está buscando realmente cuál es la causa, si es una desesperanza aprendida tal vez de los resultados de las instituciones, o es precisamente que ya han buscado, que se han ofrecido algunas otras estrategias que pudieran haber disminuido, o realmente pues no se tiene la capacidad, creo que son las tres, suficiente para poder acercarnos a la población en general. Muchísimas gracias. Se me hizo una excelente explicación sobre todo lo que está haciendo una parte del gobierno del Estado, todos los esfuerzos que se están realizando, ¿no? Ante este gran reto. Pero bueno, ahora le daré la palabra a Sonia Serrano Íñiguez. Ella cursó la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en los diarios El Jalisciense, el diario Siglo XXI, Público y Milenio. Está especializada en la cobertura de temas políticos, de gobierno e investigación de casos de corrupción. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Investigación y columnista del periódico NTR Guadalajara, conductora del noticiero matutino de la Universidad de Guadalajara y columnista del periódico virtual El Respetable. Sonia, muchísimas gracias y pues adelante. Y el micrófono, por favor. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ahí me escuchan? Ahora. Okay. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo compartir este espacio con panelistas que han hecho trabajo tan importante en esta materia. Yo voy a hablar más bien de lo que me ha tocado vivir desde los medios de comunicación en una agenda que me ha gustado cubrir y que tengo ya también tiempo haciendo algunos trabajos. Lo que yo creo que ha sucedido en esta etapa de confinamiento es simplemente que se ha acentuado una realidad que estábamos viviendo ya hace tiempo con respecto a la violencia hacia las mujeres, y que se ha recrudecido por distintos factores. Quizá el más importante es el mundo o el espacio de violencia que enfrenta nuestro país. No podemos esperar condiciones distintas en un país tan violento en casa si en la convivencia social se dan estos hechos de violencia. Yo creo, por ejemplo, que un delincuente que en el espacio de impunidad que le da este país puede violentar y hacer lo que quiere en la calle, no va a regresar a casa a cumplir normas sociales ni buen comportamientos. La misma violencia que ejerce afuera, por supuesto, que se ejerce en el hogar. Y hay otro aspecto también que apoya o que respalda mucho esta violencia, que tiene que ver con la impunidad. Yo en el trabajo que he hecho de cubrir a los colectivos que llevan a cabo la labor a favor y de apoyo a mujeres violentadas,
lo que me he dado cuenta es que esta violencia se ejerce pues simplemente porque quien es el victimario puede hacerlo sabiendo que no le va a suceder nada, ¿no? El nivel de impunidad que hay en el delito, en los delitos que tienen que ver con violencia hacia las mujeres, es quizá más alto. Creo que habría alguna vez que compararlo con el resto de los delitos, porque nada más hay que ver las sentencias que se han dictado en nuestro estado, por ejemplo, con el delito más grave que hay, que es el de feminicidio, que creo que por ahí hay 2 o 3 sentencias condenatorias por este delito. Y la otra parte que también tiene que ver mucho con cómo se fortalece la violencia contra las mujeres o la violencia de género es por un asunto de cultura, porque creo que en nuestro estado estamos muy acostumbrados a que lo que pasa puertas adentro de una casa deja de ser asunto de los demás. Entonces, incluso en nuestros círculos inmediatos solemos tolerar ciertas cuestiones de violencia, considerando que es un asunto entre dos o es un asunto que debe resolverse en una familia, cuando hace tiempo nos hemos dado cuenta que no puede ser de esta manera. A esto yo le agregaría lo que se ha ido encontrando en el trabajo que han hecho las autoridades para tratar de frenar la violencia y de sancionarla, y que tiene que ver, sí hay un gran esfuerzo. Me parece que la agenda de género ha ido ganando muchos espacios. Me parece que cada vez hay más recursos, cada vez hay más programas, cada vez hay más atención, cada vez hay más funcionarios involucrados de manera transversal en las políticas que atienden tanto el tema de género como el de la violencia. Sin embargo, también hay mucho de simulación en estos procesos. Lo que yo he encontrado en los trabajos que he hecho de investigación es, por ejemplo, que tenemos muchos conceptos, tenemos un trabajo lleno de conceptos, de programas, de nombres bonitos, pero luego en la realidad termina siendo diferente y la puesta en marcha es muy compleja. Y la otra parte también tiene que ver con que asistir a cursos no te capacita ni te habilita para atender ciertas conductas, y se ve mucho, sobre todo en el tema de la procuración de justicia y la impartición de justicia. Son dos espacios en donde sí, van mucho a cursos, van mucho a los talleres, pero eso no significa que estén capacitados ni que hayan adquirido las habilidades o que quieran adquirir las habilidades para atender este tema. Hay dos trabajos que a mí me parecen muy interesantes que reflejan esto. Uno lo hizo, es una investigación que encargó el Instituto Jalisciense de las Mujeres en la administración pasada, en el lapso ese de salida y la llegada de la nueva administración, que hizo un ejercicio que fue muy interesante, que fue recorrer toda la cadena de un proceso, de los procesos de violencia, preguntándole a cada actor en este proceso qué era lo que hacía y cómo había influido en este proceso, ¿no? Y lo que se encontraron fue terrible, es decir, nadie hace lo que le toca, que es lo más... Incluso quien tiene buena voluntad para hacerlo o quien hace un trabajo interesante. Hay municipios, por ejemplo, en el caso de Zapopan, que quizás es el que más avanzó en la administración pasada y que pudo darle continuidad porque es el mismo alcalde, y un poco ya en Guadalajara, en esta administración, que se trabajó con los policías para que los que tienen que atender, sobre todo los casos en donde hay una orden de protección, en donde sí los policías se capacitaron, sí los policías aprendieron cuál era la función que tenían que hacer cuando había una llamada de alerta, pero luego las deficiencias que había en el proceso previo y la discrecionalidad que hay en el asumir los conceptos hacía que su trabajo luego ya no fuera el adecuado, ¿no? De pronto había policías que terminaban, por ejemplo, haciendo más empatía con el violentador que con la mujer, o creían que su tarea era calmar las cosas, es decir, dejar en ese momento que se bajara la violencia, cuando lo que había que hacer era poner bajo condiciones de seguridad y resguardo a la víctima, cosas de este tipo. Porque además hay otro factor que destacó mucho en este estudio, que es el hecho de que las órdenes de protección no tengan un grado de riesgo para la mujer. Entonces, el policía sabe que la mujer tiene una orden de protección, pero no sabe que la persona que es el victimario tiene un arma de fuego y puede atentar no solamente contra la mujer, incluso contra el policía.
o es un caso simple en donde una mujer es molestada cuando, o menos grave, no por decir que sea simple, que es molestada por el vecino cuando sale caminando, ¿no? Es decir, el grado de riesgo que hay para la mujer no está establecido en las órdenes de protección, y esto hace que para los policías sea muy complicado saber cuándo tienen que acudir de inmediato ante un llamado de alerta, o cuándo es mucho más simple la tarea que tienen que realizar. Se han trazado las rutas que se deben seguir para atender el problema de la violencia. Sin embargo, la falta de recursos, la falta de personal también ha sido un gran obstáculo. Platicaba el maestro Guillermo que la cantidad de policías que hay en un municipio contra la cantidad de órdenes de protección, por ejemplo, que se emiten para mujeres que son víctimas de violencia, y que es imposible atenderlas. Esto es una realidad muy fuerte. Y la otra parte también que es muy delicado es que la atención ha terminado siendo también metropolitana, porque en un ejercicio que nosotros hicimos en NTR, solicitamos vía transparencia a todos los municipios 4 cosas relacionadas con el tema de violencia, que es cuántas órdenes de protección hay en su municipio emitidas, cuántos policías hay para asegurar que esas órdenes de protección sean efectivas, cuáles son los protocolos que siguen esos policías, y también cuáles son los resultados que se han obtenido, o cuántas órdenes de protección han tenido que ser ratificadas o extendidas. Y las respuestas que obtuvimos fueron espantosas. Primero, más de la mitad de los municipios no contestan. Después, de esa mitad que sí nos contestaron, la mitad se deslindó, dice, no es mi responsabilidad, yo no tengo nada que ver con este tema. Ni siquiera sabían, por ejemplo, que los síndicos podían intervenir. Luego, los policías que disponen fuera de zona metropolitana para esto, en realidad son los mismos policías sin ningún tipo de capacitación adicional. Entonces, esto hace que el tema de la atención a la violencia sea prácticamente metropolitano, y si bien nos va en ciudades medias, porque es cierto, también se ha trabajado en la parte regional, pero luego también el trabajo regional muchas veces se recarga en las cabeceras y ya no va al resto del estado. Otro aspecto que hemos notado en el tema de violencia de género es que a las autoridades les asustan mucho los números. Creo que a veces les preocupa más que los cuestionen porque se elevan los números que realmente por tener el problema. Y entonces cuando no admites o cuando no quieres asumir la realidad que nos dan los números, que son tan fríos, es muy complejo atender el problema. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso del feminicidio. Ha habido una gran resistencia desde que se empezaron con los trabajos para tipificar este delito, y después para que los protocolos que se siguen de investigación sean los de feminicidio, porque por supuesto que ningún gobernador quiere que su estado esté arriba en feminicidios, cuando lo importante no sería eso, lo importante es que no haya feminicidios, ¿no? Entonces, creo que este punto del temor a los números ha sido también un gran obstáculo para atender el tema de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, hoy en los datos que se daban con respecto a los delitos cometidos, veíamos que en realidad el tema de los feminicidios, el número de feminicidios es bastante estable, pero luego cuando vemos los datos del Secretariado Ejecutivo, vemos que el número de feminicidios con respecto a la cantidad de homicidios dolosos contra mujeres es muy distinto. Esto nos habla claramente de que aun cuando las autoridades aseguran que todos los homicidios dolosos de mujeres empiezan con la investigación bajo el protocolo de feminicidio, no es cierto. En realidad hay una gran resistencia a tipificar este delito. Hay otra parte que tiene que ver con la forma en que se ha atendido el tema de la agenda desde el punto de vista político. En esta administración, creo que todos lo recordaremos, hubo un cambio importante, desaparecen el Instituto Jalisciense de las Mujeres para crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, y primero hubo un conflicto con respecto
a cuál era la agenda que tenía que atender esta secretaría, y que nos demostró que las nuevas autoridades no tenían todavía claridad sobre lo que es una agenda de género, y además cuáles son los requisitos que se tenían que cubrir con respecto a la institución que iba a atender esta agenda, basado en que Jalisco tenía dos alertas, una estatal y una estatal de género, justamente por el alto nivel de violencia que hay contra las mujeres. En este cambio, primero se había convertido a lo que antes era el Instituto Jalisciense de las Mujeres en una secretaría de atención a grupos vulnerables, es decir, venía a sustituir una parte de lo que hacía antes la Secretaría de Desarrollo Social, cuando esa no es la agenda de género. En realidad se lo mencionaron de manera reiterada a los colectivos, y lo que las autoridades entendían es que había un conflicto político, cuando no era de esta manera. En realidad lo que se trataba era de precisar cuáles eran los ejes que se habían trazado para atender justamente el momento de violencia que estaba viviendo Jalisco y que se había documentado en las dos alertas, la que se emitió de manera local y la que se había emitido a través de la Secretaría de Gobernación. Luego, también en el tema del presupuesto, se había asegurado que con esta transformación habría más recursos para atender la agenda de género, y a la hora de revisar lo que se encontraba es que no era que había más recursos, lo que sucedía es que al convertir el instituto en secretaría, lo que creaba era una burocracia muy gorda, que por supuesto hacía crecer el presupuesto, pero en realidad el dinero para agenda de género era menor. Afortunadamente hubo una rectificación ya a la hora de que se concreta, se modifica el presupuesto, se asignan más recursos para la agenda de género y se le quitan a la Secretaría de Igualdad Sustantiva los otros sectores de población que se le habían asignado para que pudiera pues dedicarse de manera más exclusiva o de manera preferente, por decirlo de alguna manera, al tema de la agenda de género. Sin embargo, yo creo que al final terminó sucediendo lo que temían los colectivos, que es pierde autonomía al convertirse en secretaría. ¿Por qué? Porque la agenda de la secretaría ha sido marcada desde la agenda estatal. La secretaria no puede caminar y no puede avanzar, no puede comunicar si no se le autoriza desde el centro, en una administración que además ha sido muy centralizada, y esto ha hecho que se desdibuje bastante el trabajo que se está haciendo. Tan es así que en este momento no sabemos qué ha pasado con las alertas. Hasta antes de que se creara la Secretaría, cuando el tema de las alertas era atendido desde el Instituto Jalisciense de la Mujer, los ciudadanos podemos seguir más puntualmente qué estaba pasando con los trabajos de la alerta. Y en el caso de la alerta federal, además tenemos el gran conflicto que también sucedió lo mismo. Hubo un gran desdibujamiento de lo que se hacía en el trabajo en el gobierno federal, cuando antes podíamos consultar todos los documentos, por ejemplo, que se iban subiendo con respecto a las respuestas que se iban dando a cada uno de los puntos a atender en las alertas. Esto se dejó de hacer y entonces ahora ya no sabemos qué ha pasado, si en verdad se está atendiendo o si lo único que están haciendo es dejando pasar el tiempo con respecto a las alertas. Otra parte es que en la reparación del daño todavía hay mucho rezago. Por supuesto que ha habido avances. Por ejemplo, uno de las peticiones más importantes que ha habido en el tema de la violencia y sobre todo en el caso de los feminicidios es qué pasa con los huérfanos, que de alguna manera se quedan en un mismo momento sin los dos padres, casi siempre, ¿no? Porque casi siempre quien es el homicida es el padre. Y entonces las condiciones de inseguridad y de abandono en el que se quedan no es un asunto que haya sido todavía atendido de manera integral por el Estado. Hay ya, ciertamente, a raíz de que empezó a señalarse este asunto, algunos recursos que se han ido asignando a través de los programas de atención a víctimas para atender el caso de los huérfanos de feminicidio, pero todavía sigue muy lejano el que sea de una manera integral para garantizarles, pues, no nada más la manutención, sino también la educación, porque ¿qué sociedad vas a formar con todos estos niños que son hijos de víctimas y que casi siempre se quedan al resguardo de abuelos que además están en riesgo porque el victimario en cualquier momento puede salir a reclamar a sus hijos? Es decir, hay condiciones todavía en el tema de la reparación del daño, sobre todo en los delitos más delicados como el del feminicidio,
mucho rezago. Y otra parte, no sé cómo voy de tiempo, pero que rápidamente nada más, que es la parte política. Creo que se ha confundido mucho la agenda de género con una parte de competencia entre partidos políticos. Incluso cuando se crea en el Congreso del Estado una fracción de mujeres, uno podría pensar que se avanzó, que se dio un gran avance para superar las diferencias políticas. No, porque esta bancada de género no asumió la agenda de género como suya. Y la otra parte es que desafortunadamente el tema de género luego está muy relacionado con aspectos morales, y a los políticos les da miedo. Entonces, llevar los temas de género, de violencia de género, a la agenda política, siempre creen que les puede costar votos y prefieren hacerse la mayoría, incluso las mujeres, desafortunadamente, como que no se dan cuenta que esto nos está pasando. Esta es mi intervención. Muchísimas gracias. Una situación un poco cruda, unos números, bueno, datos de esos de nosotros tenemos otro tipo de datos, ¿no? Entonces, bueno, ahora abriremos unos 20 minutos de discusión, de panel entre ustedes, cosas que hayan dejado ahí en el tintero, que se les parezca pertinente comentar. O bueno, pues yo aquí tengo algunas ya inquietudes que también podemos resolver más tarde. Y claro, hay preguntas del público y sobre todo muchas felicitaciones a los 4 de todos los que nos están viendo y escuchando. Entonces no sé si alguno quiera tomar la palabra. ¿Alguno? No, bueno. A ver, pues bueno, todo lo que dijeron, nos dieron un estado de situación bastante distinto. Por un lado, hay un Estado que está haciendo ciertas cosas, pero al final se queda la sensación, por lo menos yo como ciudadano, y creo que son los datos que tenemos a pie de calle, es que está corto todavía la reacción. Hay varias cuestiones que me llamaron la atención, ¿no? Lo primero es, siento que estamos pensando en una vez que ya sucedió el hecho. No estamos trabajando tanto en trabajar las nuevas masculinidades, en interiorizar lo que es la violencia. Ahora estaban haciendo una pregunta, creo que una pregunta sobre cómo actúan esos hombres que apenas se están dando cuenta de que son violentos porque ahora están en casa, ¿no? Antes estaban fuera, pues bueno, ahora como están en el encierro, descubren que son violentos o descubren que tienen prácticas. Y habrá una serie de personas de la población que ni siquiera tienen conceptualizado que es violento, ¿no? O sea, que las prácticas violentas es la normalidad. Y entonces cuando alguien llega y les dice, oye, es que esto no está bien, dice, bueno, pero es que así era con mi mamá, con mi abuelita, y así yo lo hacía, y mi papá lo hacía, y el abuelito. Entonces, son prácticas comunes. Entonces ahí en esa parte de prevención, creo que ahí faltaría algo no escuché mucho al gobierno, no son sus especialidades, no son sus áreas preventivas, pero creo que algo podría haber, ¿no? No sé. Yo sí quisiera comentarles que nos queda muy claro también esta situación, ¿no? De la sensibilización, del acercamiento, del trabajo preventivo. Este proyecto 49 que yo les comentaba es precisamente el difundir o el trabajar en la localidad con personas, con 10 personas, que se ha hecho con más, pues, pero al menos con 10, 15 personas, temas muy concretos, es sensibilización, difusión de los servicios, pero sobre todo, esta parte de sensibilización yo creo que ha sido como muy fructífera, sobre todo porque a veces no vemos, como lo decía, no vemos a estas mujeres que sí, con las que se ha trabajado tal vez más de un año para que logren dejar la violencia y ellas mismas comparten este testimonio y entonces es como muy empático para la población en general precisamente con las y los profesionales que atienden la violencia, el tema ya la parte teórica, pero ha sido empático respecto a las mujeres y de verdad es una gran satisfacción verlas, que son casos, a lo mejor no corresponde a un muestreo suficiente que se requeriría, pues, pero estamos hablando de 500 mujeres, ¿no? El año pasado fueron 300
más o menos 300 en todo el estado, o sea, son muy poquitas con las que estamos trabajando en comunidad, pero cada una pues vale la pena porque se invirtió todo el esfuerzo, el cariño, a lo mejor la cercanía, y vemos la realidad. Y por otro lado, respecto a los hombres, sí, es común que incluso ellos hablen como víctimas. Nosotros somos los únicos en las unidades de atención que recibimos hombres, receptores de violencia. Entonces, como el Centro de Justicia no los recibe porque están dirigidos a las mujeres, nosotros los atendemos como receptores de violencia. Ellos así se identifican. Y después, durante el proceso, durante la asesoría, nos damos cuenta que su percepción del mundo es muy diferente a una realidad de que son generadores. Y entonces, conforme a la asesoría y al acompañamiento en los grupos, es como ellos ahora sí pueden de forma voluntaria participar en los grupos de generadores, pero no es sencillo que ellos se reconozcan de primera instancia. Sí, claro. Y a nivel primaria, ¿no? No sé si a nivel CEP haya programas que refuercen una nueva imagen de los hombres y la violencia que se lleva, ¿no? Nosotros en el área preventiva, o sea, son dos áreas. La reeducativa es solo para hombres mayores de 18 años y es porque, ya sea voluntariamente, van al grupo reeducativo, grupos de hombres específicos para cambiar conductas violentas. Pero la parte preventiva se da en jóvenes, de secundaria y preparatoria. Las escuelas son las que nos piden los grupos y se acude a la institución educativa a trabajar con las nuevas masculinidades. Entonces, se trabaja con mujeres y con hombres, ahí sí, pero como una forma de de educación. Ahorita, precisamente hace un rato, estaba yo en un comité dictaminador de proyectos de CISEM se llama Educar por la Igualdad. Entonces, también, pues, los municipios participaron con una convocatoria y se trata de que en las escuelas primarias y secundarias se realicen ciertas estrategias de atención y de talleres de sensibilización educativos para personas, niños y adolescentes, que se busque educar por la igualdad. Este no es de DIF, es de CISEM, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, desde la Subsecretaría de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y pues bueno, se trata de que esto se desarrolle en los municipios. Hay una bolsa más muy considerable, y creo que a cada municipio le toca más del presupuesto que nos toca a nosotros, pero se trata de que se desarrolle en los municipios, ¿no? Y entonces, pues son intentos que se busca esta educación en las escuelas. Aparte de que también en CEP sí se tiene un proyecto tanto la evaluación de los programas alternos que acompañan al plan educativo general con perspectiva de género. Pero tengo entendido, no es de DIF, pero sí hemos estado por ejemplo, en esto, en el CEPAEBIM, que es el Consejo Estatal para la Prevención, para la Atención de la Violencia contra las Mujeres, donde están precisamente organismos de la sociedad civil, que fueron también las peticionarias de la alerta, y donde se da seguimiento a los acuerdos y a los proyectos que se financian con la bolsa de alerta. Entonces, allí participan estos colectivos y sí, efectivamente, yo puedo darme cuenta también cómo se ha venido pues desarrollando, aparte de la contingencia sanitaria, pues, pero el acotamiento a lo mejor a ciertas acciones de este consejo que se desarrollan pues con solo algunas organismos y no todos los que participaban normalmente o en otros años.
Ya, claro. No, sin duda todas las actividades se han visto. Jacqueline, creo que querías participar, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que a mí me llama mucho la atención también estos programas de los que habla Eunice. Creo que es bastante interesante también reconocer la otra parte de la ecuación, ¿no? Cómo trabajar las masculinidades nocivas. Hay que decirlo también, ¿no? Muchos de los hombres que ahora tienen que hacer, yo recuerdo alguien que me dijo, es que en realidad ahorita nos estamos enfrentando que no hacemos ni home ni office, ¿no? Entonces, en realidad ellos que tienen que hacer home office, pues no lo están haciendo porque además tienen que convivir con sus hijos cuando en realidad, pues, nunca estaban acostumbrados a convivir ni los fines de semana con los niños. Entonces, también ha venido, pues, para ellos una reconfiguración importante, hay que decirlo, se tienen que enfrentar a hacer trabajos en casa, ¿no? Cosa que tampoco hacían. Entonces, creo que efectivamente queda mucho trabajo pendiente en términos de cómo trabajar o cómo hacer vincularnos más con este tema de las masculinidades nocivas, qué es lo que tienen que hacer los hombres, y también decir que también están afectados, ¿no? El encierro también nos tiene afectados en la parte emocional, física, sin descuidar, por supuesto, la parte, yo diría, absolutamente necesaria, la protección de las mujeres y las niñas, ¿no? Hay que decir que esto es fundamental, ¿no? No solamente centrarnos en la otra parte de la ecuación, sino creo que tienen exactamente el mismo peso, o yo diría un peso mayor. Pensar por ejemplo, en el caso de los refugios, ¿no? Ya lo decíamos que cómo se han quedado también sin presupuesto, y esto también creo que viene a afectar, donde otra vez las mujeres están cada vez más aisladas, necesitan estas redes de apoyo, y yo creo que sí es muy importante pensar otra vez, ¿no? En no dejar de lado la protección y la atención de las mujeres y las niñas. Creo que hasta el momento todos han hablado de presupuesto y sí, Guillermo, ahorita te voy. Pero me suena que no hay recursos para esto, porque inclusive Guillermo, Eunice, creo que comentaron que el gobierno de Estados Unidos es financiador de ciertas iniciativas. Entonces, ¿se está quedando corto el Estado mexicano? ¿Se está quedando extremadamente corto o hay alguna forma de subsanar esto? Porque parecería que pues, necesitamos apoyo de todos lados, pero el del gobierno no alcanza, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo está esta situación? Hola. Bueno, pues si me permiten también comentar muy brevemente algunas reflexiones. Pues efectivamente, cuando hemos documentado buenas prácticas, uno de los requisitos para una buena práctica es 2 años de asentamiento, es decir, 2 años que estén dando resultados, no puede ser una buena práctica, y es pues muy desalentador que se documenta una buena práctica, luego ya con esta documentación se va a visitar la buena práctica y se da uno cuenta que se ha erosionado, que ya se ha desmantelado por comentamos, trabajé yo mucho en el tema de la reforma penal, decíamos que la reforma penal del sistema acusatorio las buenas prácticas estaban altamente fulanizadas, decía yo, porque dependían del titular en turno para ver si estaba comprometido o no con el nuevo sistema. Llegaba un nuevo directivo y le metía el bulldozer a las instituciones, y algunas muy buenas prácticas que se habían documentado. Entonces, este tema yo creo que también nos habla de la necesidad de hacer capital social. Efectivamente, yo creo que no hay presupuesto que alcance, e incluso el gobierno no suele ser el más eficiente de los administradores. Yo me acuerdo que le comenté alguna vez al entonces fiscal central, el maestro Fernando Castellanos, pues después de hacer nuestros costos de la operación del sistema de justicia, decía, todavía era en aquel entonces el 8% de las denuncias era por daño en propiedad, daño en las cosas, derivada de accidentes de tránsito. O sea, bueno, permítale usted que al oficial mayor de la fiscalía baje a la fila donde están por presentar denuncias y les diga, alguien de aquí va a presentar por el delito de daño en propiedad ajena derivado de un accidente de tránsito, si no hay lesionados, si no hay muertos o consumo de alcohol, solamente daños materiales, los que levanten la mano se les preguntan, ¿es de menos de 16,000 pesos su denuncia? Sí, pase usted y le dan un cheque por esa cantidad. Es más barato eso que activar el sistema de justicia. Entonces, sí hay que ver las formas más sustentables de utilizar los recursos.
creo que podría comentar algunos proyectos muy interesantes que están haciendo. Por ejemplo, Zapopan está haciendo, no sé si es el título tal cual, Constructores de Paz en las escuelas, porque como bien decía Sonia, pues las violencias están en todos los sectores de la sociedad. Tenemos más violencia laboral, más violencia escolar, más violencia en los hogares y pues obviamente la violencia propiamente ya criminal, homicida o violenta de lesiones. Y entonces en las escuelas se hizo comités de constructores de paz donde tenían que estar para justamente ver que esto fuera un poco más integral, estudiantes, padres de familia y profesores, porque de pronto al niño le podías decir, mira, esta es la cultura de la paz, y pues llegaban a su escuela y pues paz, paz, pero en cuanto a sus papás, ¿no? No, entonces se incluían a los padres de familia, siempre que presidía el comité era un niño de sexto año, y también los profesores, también para tratar de generar estas inercias. Hay tanto la cultura de paz como una serie de principios de valores y propiamente los mecanismos de solución de conflictos. Pero a mí me han gustado mucho los esquemas de construcción de capital social, claro, con un capital semilla, en algunos casos presente de USAID en Morelos, pero en un fideicomiso en Chihuahua, que los que andamos en temas de seguridad, de Ficochec, creo que se llama, de un fideicomiso de los empresarios de Chihuahua, que daban el 3% recaudado por el 2% sobre nóminas, que ayer era 53 millones de pesos, o creo que en Jalisco, no, era menos en Chihuahua, en Jalisco llegaba a cerca de los 70 millones de pesos. Se hace un colectivo de ONGs, se establecen incluso prioridades sociales, hay un patronato por miembros de la sociedad civil a qué se le va a dedicar recursos y se evalúan los resultados. Esta ONG está trabajando muy bien en atención a violencia de género, se le da el recurso, se le evalúa, incluso me acuerdo que en el caso de Morelos había una ONG que le ayudaba a fortalecer organizacionalmente a las otras ONGs, cómo llevar una contabilidad, porque a veces ni registro tenían, a veces ni siquiera tenían, les tramitaban esto de ser donatarias autorizadas por el SAT para poder recibir fondos y llevar incluso un registro de sus actividades. Y por 3 años se les daba este apoyo, cada año se revisaba y de pronto decían, bueno, esta persona de deshabituación a drogas no está dando resultados esta asociación, vamos a cambiar hacia otra, y se lograba consolidar las buenas prácticas y se dejaba operando con un patronato y con organizaciones de la sociedad civil. Creo que en Jalisco vendrá muy bien hay actualmente un censo de capital social en Jalisco, es decir, qué asociaciones están trabajando por todo el espectro también, desde preventivos hasta los que están haciendo para la reinserción de las personas que están en las prisiones. Entonces creo que es muy importante esos esquemas. También ya por el tema de tiempo, se ha trabajado muy interesante con la policía de Zapopan en sensibilización de altos mandos, curso de 40 horas para los policías sobre el tema de cultura de paz, aunque muy importante, con un compromiso de la corporación de también ofrecerles paz adentro. Yo recuerdo muy brevemente, ya porque no quiero extenderme, cuando les dábamos el tema del Estado de Derecho, pues oía muy abstracto. Bueno, el Estado de Derecho es un conjunto de normas que son legítimas, se hacen con un aval de la sociedad y se aplican por una entidad imparcial, y esto genera cultura de la legalidad. Es decir, cuando hay normas consensadas que se establecen por un órgano legítimo, que se toma por igual a todos y se aplica por un órgano imparcial, genera cultura de la legalidad. Decíamos, pero esto es muy abstracto. Vamos hablando de algo concreto para los policías, que eran los que estaban allí como auditorio. Vamos a hablar del sistema de ascensos en la policía. Reúne las características de un Estado de Derecho, se estableció considerando a todos, es legítimo, y no, pues se venía la catarsis de los policías, ¿no? Incluso pues nos sugerían que cambiáramos de ejemplo, pero bueno, era para ilustrar cómo les hablamos de Estado de Derecho y a ellos mismos no se les aplica el Estado de Derecho. Decían, no, son camarillas, no se aplica por igual, en los comités están, yo tengo 27 años de policía y no se me ha dado ni un solo ascenso, y hay gente que ya sale de la academia con un grado. Entonces, cuando se veía en concreto este tipo de cuestiones, pues ningún curso menos uno de 40 horas les da cultura de paz si al interior de las corporaciones se les da este esquema de violentar sistemáticamente sus derechos. Entonces, hay un compromiso por parte de la policía de sí darles cultura de paz, pero al mismo tiempo ofrecer un entorno más propicio para ello a los policías.
Luego, ya hay 7 policías de Zapopan certificados como mediadores, 3 centros de mediación, y se está haciendo una labor en una colonia con policías que pasaron por esta capacitación con un centro de mediación, y se está tomando como control otra colonia sin este servicio para ver si realmente baja la conflictividad en una colonia, mientras que en la otra no. Pero bueno, son para enunciar algunas de las acciones. Ya no abuso más del uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, yo creo que, si me permiten, si me escuchan ahí, que no es solamente un asunto de recursos, yo creo que también tiene que ver con un asunto de empatía con la agenda y con el tema. A mí me parece muy, muy interesante este ejemplo que señalas, Guillermo, del tema de los policías de Zapopan, porque también me ha tocado trabajar algunos temas con ellos y me he dado cuenta que es un grupo de policías que tuvo mucha mayor capacitación, pero también tuvo más valor o entendieron, o quien les dio la capacitación les hizo entender más claramente cuál iba a ser la función y la importancia de la función que tenían. Entonces, tener un policía que sepa que su responsabilidad es cuidar a una mujer y que es una tarea muy importante socialmente, es un asunto que no tiene que ver con dinero, tiene que ver justamente con hacer bien el trabajo de capacitación. No es lo mismo llevar horas a un policía que ya de por sí tiene una carga de trabajo muy pesada, a decirle, oye, esta tarea tan importante te la voy a encomendar a ti porque puedo confiar en ti, ¿no? Me parece que son aspectos que no tienen que ver con dinero. Y en el tema de la cultura de la paz, quizá si desde, a lo mejor, no sé, los planes de estudio o en alguna materia se incluyera el tema de las masculinidades y el tema de la equidad, pero volvemos a lo mismo, son palabras que les dan miedo a los políticos. Lo vimos ahora con el tema de la reforma política sobre violencia política. Les da miedo que un político sancionado por incumplir algo tan simple como el pago de alimentos no pueda participar en un proceso electoral. Les da miedo de verdad tocar esos temas. Entonces, mientras tengamos ese pudor para abordar lo que nos pasa como sociedad, para llevarlo y hacerlo un asunto de interés público, por más dinero que se le ponga o por más que hagamos, no dejaremos de ser una sociedad hipócrita que dice que atiende un tema y que en realidad no lo está haciendo. Yo también quiero comentar que no nada más es como la parte es una problemática. Si lo vemos con los hombres en los grupos reeducativos, y de hecho la evaluación de estos medios de prevención terciaria se han evaluado precisamente porque no es tan fácil cambiar conductas. Entonces, todo tiene que estar reforzado por alguna otra estrategia para que tenga efectos más duraderos. Entonces, si no se puede, a lo mejor si no es tan fácil, sí se puede, siempre y cuando haya la voluntad de la persona y mil cosas, ¿no? Pero también es complicado. Yo lo comentaba también con los ministerios, con los agentes del Ministerio Público, con policías investigadores. Estamos trabajando nosotros en la capacitación, pero no nada más es la capacitación, como lo decíamos, ¿no? Es como la evaluación de las reflexiones personales respecto a ciertos temas y la retroalimentación dirigida a cada uno y a cada una, porque es triste realmente evaluar. A mí las calificaciones de sus evaluaciones y de sus trabajos de reflexión, se ve tan introyectadas las conductas de una masculinidad hegemónica, de una cultura patriarcal, que no lo alcanzan ni a detectar, porque según ellos están hablando de cuestiones de violencia de género, y que es muy importante, y ahí en ese mismo texto se detecta, ¿no? Entonces necesitaríamos todos, recibir un proceso reeducativo, además de otras estrategias para poder cambiar estas conductas a largo plazo. Y pues bueno, claro que se busca ese trabajo, pero es realmente titánico. Y sí es también un recurso, una situación de recurso y de distribución del recurso. Veíamos cómo habrá millones de pesos que se están distribuyendo, se entregan sin una adecuada supervisión y acompañamiento, lo que da un dinero que no es nuestro, que es el ciudadano, tirado a la basura porque no
se está ejecutando para lo que fue hecho, ¿no? Entonces, también se trata de esto y se trata también de cuestiones políticas que sí lo vemos. El año pasado me tocó con salud, porque los proyectos para refugios nos participamos con salud, cancelaron la convocatoria del gobierno federal y seguimos trabajando, lo volvieron a admitir que porque no era para asociación de organismos de la sociedad civil, en 2 días tuvimos que presentar la propuesta, nos entregaron la segunda administración, la mitad del dinero, el 31 de diciembre a las 11 de la noche del 2019, lo que significó pues llegar a menos mujeres y niños víctimas de violencia extrema que están en el CAMED. Y ahora se cambia Indesol trae otras reglas de operación, está todavía, fuimos aprobados, se firmó el convenio el 1 de junio, todavía no tenemos ni un peso, y pues lógicamente las personas están afectadas por también cuestiones de recursos y de distribución. Entonces yo creo que si desde la academia, si desde los organismos de la sociedad civil, desde los medios de comunicación, podemos reforzar estas deficiencias, creo que es más fácil para todos los que estamos dentro de la administración pública poder tomar las medidas y facilitar que se desarrolle como debe ser el recurso público. No, bueno, pues grandes retos. Ya nada más nos quedan 15 minutos, entonces si les parece, vamos a dar parte a algunas preguntas. Tengo identificadas 3, algunas vienen específicas para algunos de ustedes, pero no todas, entonces pues no sé quién quiera tomar la palabra. La primera que tenemos acá, que es de Erika Cárdenas, que dice, pregunta a la licenciada Eunice Adriana, ¿cuáles son los programas que se han implementado para reforzar los valores dentro de las familias jaliscienses? Pues las unidades de atención, ahí va a poner el micrófono, las unidades de atención a la violencia familiar, sigue existiendo escuela para padres, creo que es un tema importante que se desarrolla en los 125 municipios, que no nada más allí, obviamente pues también en las instituciones de educación pública y privados, pero desde DIF tenemos esto, tenemos CAEF, son centros especializados para la atención familiar, son centros de terapia familiar sistémica, en algunos municipios creo que son 20, no es de mi área, pero creo que son 20 porque hemos tenido trabajo en coordinación. También se tiene este modelo de niños y niñas víctimas de violencia, que es un trabajo grupal con las mamás que han vivido o han generado violencia, las que han generado violencia, y con los niños y niñas, y en trabajo aparte y en conjunto. Entonces este es el modelo que yo les comentaba, que fue financiado por USAID y que estamos apenas en la fase de implementación con Secretaría de Seguridad, pero que en los que se desarrolló también el pilotaje y la aplicación y la estandarización en Jalisco con nosotros, y entonces vimos pues resultados casi inmediatos, ¿no? Es como una escuela para padres especializada con perspectiva de género de infancia para niños, para reforzar estas relaciones familiares. Y luego, bueno, pues lo que les decía del quedarte en casa, Secretaría del Instituto Jalisciense de Salud Mental y todas las dependencias a través de la Secretaría de Participación, tenemos una estrategia coordinada de atención, no de derivación, sino de acompañamiento las 24 horas del día, sobre todo ahorita en pandemia, y que es el 75. Y bueno, yo creo que cada DIF municipal y el estatal pues tiene sus programas muy particulares, está dirigidos a lo mejor a niñas en riesgo en calle, prevención del embarazo adolescente, adicciones, y creo que todo esto influye en las problemáticas de familia. Muy bien, muy bien. Creo que esa parte responde a varias preguntas que hay sobre la parte preventiva.
Entonces vamos a pasar a la pregunta de Luz del Carmen Galvez. Dice, la justicia restaurativa asiste a partir de la denuncia en DIF y en lo particular, es decir, por medio de una denuncia por el interesado o algún vecino. Me imagino que quiere saber quiénes pueden poner la denuncia. No sé, Guillermo. Sí. Bueno, la justicia restaurativa pues es una forma muy específica y es una de las formas más profundas digo que los mediadores hacen alquimia emocional, detectan su diagnóstico del conflicto. Como decíamos, en el tema, actualmente en el Instituto de Temas de Violencia, estamos impedidos para hacer, cuando ya se establece como un tema de violencia familiar, en el ámbito solamente hasta la ejecución lo estamos haciendo, y si en materia familiar es preventiva cuando no es todavía una conducta violenta, sino cuando vemos que hay algún tipo de vulnerabilidad. Es muy frecuente, por ejemplo, en el tema de incumplimiento de obligaciones familiares, pues que se ve durante la mediación que no es un problema de que pues, la persona se resista a dar dinero, simplemente se quedó sin trabajo, por ejemplo, en esta situación. Entonces, se logra, tenemos convenios con ayuntamientos, y sí, bueno, en los programas que tienes de empleo temporal, apoya a esta persona que tiene este compromiso que cumplir. Entonces, se trata de dar este tipo de acompañamiento. Y bueno, sí, la justicia restaurativa se ha hecho en ejecución de sentencias. Es muy profunda porque incluso a veces tiene que irse a la comunidad, no necesariamente solamente con las personas en conflicto, a veces implica a toda la familia, pero sí, cuando se presenta un conflicto, no propiamente ya como de violencia familiar, se le da este seguimiento y este acompañamiento. Nuestros mediadores son 157 centros públicos y privados de mediación. El modelo de justicia cívica de Tonalá ya incluye como viene la ley nacional, con un centro de mediación. 4 de los jueces municipales de Tonalá son mediadores certificados por el Instituto de Justicia Alternativa, y cuando nos certificamos o cuando nos capacitamos, desarrollamos estas competencias como mediadores, se busca esta empatía, estas herramientas de escucha activa, de comunicación asertiva, y bueno, son herramientas muy poderosas para hacer temas de círculo de paz, temas de justicia restaurativa, pero sí, desde que se presenta en los centros de mediación del DIF, también se cuenta con estos servicios y con buenos mediadores que pueden detectar esta situación y atenderlos. Y bueno, también agregaría que como muchas veces los organismos de la sociedad civil son muy buenas instancias para generar capital social. Por ejemplo, y por eso es muy interesante el modelo de Morelos y de Chihuahua que hacemos referencia, porque son más flexibles por su objetivo social. Yo recuerdo en caso de Sonora, pues se decía que un niño, un menor, que estaba en un círculo de violencia, había que darle acompañamiento, y bueno, se iba con el psicólogo de la entidad oficial y decía, bueno, yo lo puedo atender los miércoles a las 11. Y en aquel entonces se decía, bueno, pues es durante 7 semanas. Entonces, un día a la semana, durante 7 semanas, la niña, en ese caso, tenía que dejar de ir a la escuela porque a esa hora la podían atender. Y en cambio la ONG decía, no, ¿a qué hora se desocupa? A las 2. Lo puedo recibir a las 2:30 de la tarde después de la escuela. ¿Se puede? No, pues no puede porque el papá o la mamá trabaja. Entonces el sábado tenemos guardias, es decir, es más flexible, y por eso se construye muchas veces capital social desde las propias. Es algo del modelo de Morelos y Chihuahua que me gustaría resaltar, pero bueno, con la pregunta fue esto que comentamos, en qué momento se puede dar la justicia restaurativa. Excelente. Vamos a pasar a la de Jorge de la Torre, que dice, el encierro sanitario invisibilizó el activismo político que estaba teniendo el movimiento feminista. ¿Qué piensan al respecto? ¿Es cierto? Sonia, creo que estás hablando. El micrófono, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo. Había justo en los días previos a la determinación del encierro, se había dado esta gran marcha que me parece además fue
ejemplar en muchos sentidos. Quizá para algunos lo que queda es lo que sucedió un poco ahí con los edificios, pero creo que en realidad ha sido una de las movilizaciones más importantes con respecto a una causa en común, y por supuesto que el encierro le bajó de alguna manera la intensidad que trae este movimiento. Sin embargo, no creo que lo desaparezca. Yo confío en que de cualquier manera, a pesar del encierro, se pueda continuar con este trabajo, y además lo hemos visto porque con el tema del incremento en las violencias intrafamiliares sigue habiendo denuncia y sigue habiendo señalamientos por parte de las organizaciones que se han estado conformando y de los colectivos que se han estado conformando. Incluso el colectivo que se crea a raíz del 8 de marzo, me parece que ha sido en este momento el que congrega a más voces, que se separa de los partidos políticos, que a mí eso es lo que me parece más importante en estos movimientos, en donde puedan confluir incluso quienes participan en partidos políticos, pero al margen de las actividades que realizan en los mismos, porque me parece que es una agenda que es muy importante despartidizar, que es muy importante sacarla de los conflictos que hay entre los partidos para que pueda atenderse de manera integral. Y nada más precisando con respecto a los recursos, no quiero decir que no sean necesarios, por supuesto que no es lo mismo Zapopan, que le puede pagar a policías que se dediquen exclusivamente a esta tarea, a municipios como Mezquití, que con trabajos tiene policías, ¿no? Claro que los recursos son importantes. Lo que yo quería decir es que no es lo único, que también se pueden buscar otras alternativas, se puede buscar imaginación y sobre todo una mayor vigilancia del trabajo para que las tareas se puedan realizar. Muy bien. Y bueno, ya nos quedan unos minutitos, entonces voy a juntar 3 preguntas, creo que son de Raúl Gutiérrez, que tienen que ver con el posicionamiento político del gobierno federal hacia las mujeres. Habla sobre la violencia ejercida en contra de las mujeres que tuvieron cargos relacionados con temas de mujeres, y después hace una referencia a una frase que dijo el presidente de la República, ¿no? Me imagino: la base de la sociedad es la familia y la base de la familia es la mujer. Nuestra herencia viene de un patriarcado o de un matriarcado. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con la posición que en algunos medios de comunicación se ha tenido sobre la cuarta transformación y la visión que tiene de las mujeres, de las familias y de la situación de emergencia. Bueno, yo retomo el tema porque además me parece que el gobierno federal ha tenido un papel importante en el tema de la atención de las alertas de género, y en esta administración se desdibujó, que es lo que yo ya mencionaba. En realidad, me parece que desde la Secretaría de Gobernación, incluso a pesar de que es encabezada por una mujer, se perdió un poquito el hilo del trabajo que se venía realizando a través de CONAVIM, y bueno, con el cambio de titular en esta área nos da más la razón acerca de que en realidad el trabajo que se tenía que hacer no se hizo, se ha perdido mucho tiempo. Yo he notado en algunas declaraciones del presidente López Obrador un sesgo que le falta conocer un poco más acerca de cómo abordar este tema y la importancia que tendría, pero creo que es lo que le sucede a la mayor parte de los políticos hombres. En esta parte sí creo que hay una visión generalizada al margen de los partidos políticos que terminan por no entender de qué trata este tema y cuál podría ser el aporte que podrían hacer desde los gobiernos para atender la agenda, ¿no? Creo que la atención de esta agenda ha tenido que ver más con esfuerzos particulares. Yo recuerdo, por ejemplo, rápidamente cuando se iba a emitir la alerta local de violencia, había funcionarios que le insistían al exgobernador Aristóteles que no lo hiciera porque iba a ser señalado como el gobernador de un estado en donde había violencia contra las mujeres. O sea, no les importa que haya violencia, les importa que se sepa que hay violencia. Me parece que esto es muy común entre los políticos. Okay. Bueno, a ver, veamos una pregunta más. Willy Octavio Mendoza, perdón. Dice: ¿cuáles han sido las consecuencias en los procesos de atención a víctimas por violencia de género intrafamiliar
con la desaparición del Instituto Jalisciense y de qué manera el DIF Jalisco ha hecho frente a este fenómeno. ¿Ha sido suficientemente eficaz en el manejo de estos casos? Creo que ya está contestado, pero no sé si quieren abonar algo más. Pues yo creo que no, así como lo había dicho Sonia Serrano, cómo se buscó pues regresar un poco a los fines de lo que debe ser una agenda de género desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y para nosotros como DIF sí ha sido complicado. En lo particular les comento que sesionar como debe ser con la participación de los organismos de la sociedad civil y de las instituciones de educación superior ha sido complicado porque cambió de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social como su presidente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y la Secretaría aparece, bueno, no sabemos cuál sea la razón de que no ha convocado, a pesar de las solicitudes que hemos hecho para que se realice, ¿no?, esta agenda, porque manifestaban también que pues ya está el CEPAEBIM y que sería como duplicar, pero tenemos diferentes objetivos, ¿no? La familia y la cuestión de género son situaciones diferentes que se deben enfocar, que se deben atender de forma igualmente importante, pero simultánea, y no excluye una a la otra, creo yo. Sin embargo, bueno, pues estamos en espera de que se desarrolle, que se sesione. ¿Cómo se enfrenta? Pues a través del trabajo que se hace, yo creo que desde los operativos. Es como, es difícil entender cómo si una mujer con recursos económicos o un hombre con discapacidad o cualquier persona que tenga recursos económicos puede acceder a la justicia más fácilmente, ¿por qué otra persona no lo podría hacer? Entonces, ese es nuestro método de trabajo, buscar que las mismas acciones que puede realizar a lo mejor un abogado particular, un psicólogo, psicóloga, las gestiones de trabajo social se desarrollen para que se atienda desde uno a uno. Pues yo creo que el trabajo particular, individual, es, como lo decía también Sonia, no nada más es cuestión de recurso y de determinaciones o de lineamientos estratégicos de gobierno, sino del trabajo y de la profesionalización y del compromiso personal y profesional que tiene cada uno y cada una de las personas que participan en la atención de las violencias y en las familias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues ya estamos en tiempo, pasaditos un minuto. Muchas gracias por la participación. Me quedo con una preocupación, que es que todo esto está en manos de políticos. Y entonces va a estar difícil con las masculinidades tóxicas y sus formas de actuar que se resuelva desde ahí. Pero bueno, es un tema que da para mucho. El COVID seguramente nos pondrá en un año o más tiempo en otra realidad. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo la participación, informarles que sus constancias ya deberían de estar en sus correos electrónicos, esperemos que sí, muy virtual. Y agradecer a todo el público e invitarlos el próximo miércoles a seguir con la serie de conversatorios, que tendremos pues un tema, yo creo que hasta extremadamente vinculado, ¿no? Como lo comentaron, que sería crisis económica por el COVID-19 y estrategias para la reactivación, que seguramente será de mucho interés para todos. Y muchísimas gracias, un agradecimiento y espero que estén muy bien, que sigan muy bien. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias y un placer compartir este panel con ustedes. Muchas gracias.